Buenas tardes, un gusto como siempre tenerlos con nosotros en esta grandiosa comunidad de CIOs Latam. Y hoy le damos la bienvenida a Roger, que bueno, es un gran invitado de siempre con nosotros a través de Netgear. Y la verdad es que estamos muy contentos como siempre de tener esta segunda de muchas segundas que hemos hecho, Roger, porque ya no es la segunda, pero esta es la cronología de la anterior. Correcto. Y estamos muy emocionados de volverte a escuchar. Roger es un apasionado de la tecnología, pero también es un apasionado de toda la innovación, de todos los temas tecnológicos, pero aparte también de los emprendedores. O sea, la verdad es que siempre estás como en un chorro de cosas, Roger. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto que contribuyas con esta comunidad que le damos la bienvenida a los que están aquí en Zoom. Muchas gracias y damos la bienvenida también a los que están en YouTube. Entonces, Roger, este es tu espacio. Mil gracias por siempre contribuir con nosotros. Al contrario, muy agradecido, Marisela, y toda la comunidad de CIOs Latam. Y pues sí, siempre explorando diferentes aristas, pero con el foco siempre de la tecnología y cómo innovar desde el desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, compartiendo en esta ocasión la segunda parte de este proyecto de cómo garantizar el valor de la transformación digital a través de dos grandes conceptos que ya vimos la primera parte, que fue la observabilidad. No quisiera hacer ningún resumen, ahí tenemos los contenidos para que los puedan consultar en su momento. Y el día de hoy, pues vamos a complementarlo con la segunda parte y me voy a permitir proyectar un poquito ya la información, si me confirman. En esta ocasión vamos a hablar, gracias Mari, de este complemento que tiene la observabilidad que ya platicamos la vez pasada, que es esta capacidad de identificar a través del comportamiento de los datos, del comportamiento de la tecnología en tiempo real, las desviaciones que puedan impactar los indicadores operativos, tácticos o estratégicos del negocio y desde luego de TI. Entonces, aquí en este punto voy a empezar con un contenido un poquito más soft, ¿no? Hablando del tema de la tecnología. Y quisiera tomar este antecedente, van a encontrar algunas cosas un poquito más chuscas que en la presentación anterior, porque el concepto de la orquestación no tiene que ver solamente con el concepto tradicional de orquestación tecnológica que muchos hemos escuchado. Vamos a ver que la orquestación conlleva este concepto de cultura que hemos hablado mucho de que la transformación digital no es un tema tecnológico, sino es un tema de transformación cultural dentro de la organización y dentro del mindset de las personas. Entonces, para empezar, lo que quiero aterrizar es esto, que el valor que se entrega no está en la mente de quien está en la mente de quien lo recibe y no en la mente de quien lo entrega. Entonces, esta es una imagen que creo que ha fluido mucho en muchos posts, en muchos memes, acerca de cómo se ve una solicitud, un requerimiento de un producto, un desarrollo y cómo termina entregándose. Entonces, debemos de tener en cuenta que el valor, cuando hablamos de garantizar el valor de la transformación digital, tenemos que entender quién está recibiendo ese producto, ese servicio o esa información y contrastarlo. Entonces, ahí hay un factor importante que tiene que ver con la expectativa de la persona o de quien recibe el servicio. Luego, por el otro lado, hacerles ver que las empresas funcionan mucho en su ejecución, en su día a día, como las personas. Tenemos un lado racional y un lado emocional. En el lado racional, las empresas, pues estamos ya viendo una automatización, pues no quisiera decir excedida, pero sí acelerada, donde desde el tema de la automatización, lo que conocíamos antes como los Business Process Management, la automatización de flujos ahora con el tema de inteligencia artificial, la inteligencia generativa y lo que viene de la inteligencia general artificial que va a conceptualizar a la inteligencia artificial como un oráculo de información el día de mañana. Y por el otro lado tenemos la parte emocional de la empresa que tiene que ver con toda esta capacidad de inteligencia, de exploración, de innovación, de aportación creativa y cognitiva. Entonces, quisiera dejarles este mensaje de analogía de que las empresas no son muy diferentes a las personas en su ejecución, sí obviamente en la estrategia, sí obviamente en la parte de procesos, procedimientos, que el ser humano pues difícilmente los tiene y más que nuestra cultura latinoamericana o mexicana, ¿no? Que somos más emocionales que racionales, ¿no? Eh,
Por otro lado, quiero poner el contexto de que hoy tenemos una evolución desde lo que era la empresa concebida desde una gestión tradicional, que era la famosa cadena de valor que nos la enseñaban en la escuela cuando hablábamos de cuáles eran los esquemas de la manufactura, de los procesos industriales, etcétera, etcétera. Luego nos llegó esta tendencia y esta gran ola de la agilidad, ¿no? Convirtiéndonos pues en una fábrica de hacer las cosas muy rápido, y a veces pues tropezarnos en el proceso por un mal entendimiento de la agilidad que no tiene que ver con la rapidez y entregar como se pueda, sino tiene que ver con hacer cosas en pequeño para entregar objetivos rápido, pero efectivos en corto periodo de tiempo. Y por último, la evolución de los negocios hacia una red multidisciplinaria y multivalor, que son estos nodos que construyen ahora las cadenas de valor de las estructuras de negocio. Entonces, de ser un proceso muy lineal, luego pasar por un modelo ágil que tenía rutas paralelas, hemos pasado a lo que se conoce como redes de valor dentro de las estructuras de las empresas. Y en ese mismo contexto, la complejidad de la tecnología ha ido evolucionando. Entonces, este es un antecedente que quiero también que lo tengan en consideración. Y con estos modelos y con esta evolución desde la cadena de valor, la agilidad y luego los nodos de valor, hemos visto cómo han surgido conceptos como la TI bimodal, hemos visto cómo han surgido conceptos como los métodos ágiles en diferentes sabores, y a esto se le ha pegado pues mucho lo que ya traíamos de estandarización, de cumplimiento, de regulación, etcétera, etcétera, que era una presión que si de por sí ya se tenía, pues ahora con estas otras cosas, pues el CIO y todo el equipo de TI pues tiene que hacer milagros y malabares en múltiples pistas, ¿no? Y últimamente estamos viendo algo pues que solo veíamos a veces en las startups, en los emprendimientos digitales, pero que hoy nos está llegando ya también al entorno empresarial corporativo, que son estos modelos de Open Innovation, de Lean Startup, el intraemprendimiento, la innovación con impacto, que es todo este tema de los objetivos de desarrollo sustentable, los ESGs. Entonces hoy empezamos a escuchar más de que todo lo que hacemos debe de estar alineado a un tema de innovación, a un tema de ser ligeros, de tener un impacto y una trascendencia no solo en el ambiente tecnológico y en la empresa, en la rentabilidad, sino también en el entorno social, en el entorno ambiental y desde luego el tema de gobierno. Entonces, con estos esquemas de operación, pues brincamos a algo, perdón, no sé si estoy, ok, listo. Estamos brincando a algo que está transformando nuestra forma de ejecutar. Aquí lo que quiero poner sobre la mesa es que durante este tiempo, en los años, entre los años 2000 y los últimos 20 años que tenemos, 2022, 2023, estamos transformando la gestión de los servicios hacia un modelo de orquestación, pero no de orquestación tecnológica, sino de orquestación de negocio. Y aquí quiero poner sobre la mesa esta referencia de un mexicano que en el 2006 lanzó un estudio en el Harvard Business Review, cuando yo estaba buscando cómo solucionar estos problemas de la complejidad tecnológica, más la expectativa del negocio, más la combinación de los estándares, más una agilidad mal entendida dentro de las estructuras. Encontré este documento y pude platicar con su autor, que es Alejandro Ruelas Gossi, que es un mexicano, donde hablaba justamente que la gestión tenía una serie de obsesiones que nos estaban llevando pues a una crisis de resultados. ¿Por qué? Porque todo lo que ya obteníamos era incremental, ya no teníamos esos indicadores de mejora disruptivos, por así llamarlo, que le permitían al negocio obtener mayores beneficios de la tecnología y estábamos siendo incrementales y nos estábamos volviendo en un mal necesario o en un costo excesivo. Entonces, en esta obsesión del management, que es la gestión tradicional, que es enfocado en el cliente, el bajo costo, competir por los precios, el valor agregado, la ventaja competitiva y la eficiencia, que muchos de los negocios siguen trabajando en este modelo, hay un contraste que habla de las redes de valor versus las cadenas, el alto valor versus el low cost o el bajo costo, y en vez de vender productos, estimular a través de las historias emocionales o las historias que generan la experiencia de uso de esos productos o servicios, que es el marketing emocional. Entonces, con este concepto, nosotros, y yo en lo particular, tuve la oportunidad de experimentar
cómo se vería un modelo combinado para, en aquel entonces no se te llamaba transformación digital, hoy creo que aplica mucho más, donde el comportamiento de los hábitos organizacionales tendrían que ser lo primero que se influyera para posteriormente, a través de las personas, la mejora de procesos y la habilitación tecnológica, pudiéramos obtener resultados diferentes y de mayor impacto. Y así es como se construye este modelo o este concepto de orquestación que va más allá de lo tecnológico. Por un lado tenemos la observabilidad, que involucra la gestión tradicional más una orquestación tecnológica, que es la que seguramente hemos escuchado, automatizar aprovisionamientos de infraestructura, aprovisionar control de cambios, aprovisionar capacity de la infraestructura, etcétera, etcétera, y cómo automatizar procesos basados en estándares, basados en mejores prácticas o de acuerdo a las necesidades propias del negocio. Y del otro lado tenemos el cómo gestionar los comportamientos de los individuos y los comportamientos o hábitos de la cultura organizacional. Entonces, en este enfoque de transformación digital holística, donde integramos el factor cultural, la orquestación es un concepto que viene a ayudar y a apalancar el cómo adoptar esta nueva mentalidad para aprovechar la tecnología y que la transformación digital acelerada o esta habilitación digital acelerada no nos lleve a un estado de caos o de anarquía por la complejidad que se tiene. Entonces, con este enfoque es como quiero empezar con la descripción de lo que es orquestación. Y la orquestación no es otra cosa más que la capacidad de vincular y correlacionar de manera armónica, automatizada y en tiempo real las acciones de análisis, diagnóstico y mitigación de las situaciones que se puedan presentar a través de la ejecución del factor humano. O sea, hay mucha automatización en esto, pero hay un componente importante de factor humano que hoy todavía se sigue necesitando y que va a seguir existiendo dentro de la estructura y el cual debe evolucionar. Entonces, la orquestación es un mecanismo para que el factor humano y el talento humano que hoy tenemos en la operación, que está siendo empujada o obligada a madurar, a crecer a través de las automatizaciones que estamos haciendo, desarrollen estas nuevas habilidades. ¿Sale? Entonces, con este enfoque de orquestación y con este concepto que va más allá de lo tecnológico, la perspectiva de TI, cuando hablamos de orquestación, sí sigue siendo una capacidad de automatizar acciones que van enfocadas hacia la tecnología con una transversabilidad o con una intención de automatizar funciones transversales de punta a punta alineadas al negocio. De tal manera que aquí vemos una estructura de nube, puede ser una nube privada, puede ser una nube híbrida, la automatización de muchas cosas, la gestión de esos recursos y luego la orquestación, que es una capa superior para entregar servicios y autoservicios al negocio. Eso es un poquito la descripción desde la perspectiva de TI, que es la orquestación. Y aquí dejo una liga de un documento muy interesante que se hizo en el 2021, si no me equivoco, 2020, acerca de qué significa y cuál es el impacto y beneficios de la orquestación desde la perspectiva tecnológica. Luego nos vamos a lo que es la perspectiva, la orquestación desde la perspectiva del negocio, que no tiene que ver más que con la madurez de cómo hacer una crossfuncionalidad de las áreas, tanto de TI como de las áreas de negocio, para poder entregar soluciones de punta a punta, pero multidisciplinarias. Esta parte de trabajar en equipo, de hacerlo cross-functional, de tener soluciones eh, multidisciplinarias en una estructura organizacional, no es una carencia solamente de las empresas mexicanas, es una expectativa global en el mundo y la orquestación ha venido a ser una alternativa para poder habilitar y sobre todo hacer el buy-in en las personas que tienen que adoptar la tecnología para mejorar sus procesos. Y seguramente aquí hemos visto muchas historias de terror donde decimos que el factor crítico de éxito en cualquier nueva adopción, en cualquier nuevo proceso, es la gente, ¿no? Es el factor humano. Entonces, desde la perspectiva de negocio, tenemos un concepto de orquestación y unas expectativas que es la cross-funcionalidad a lo largo y ancho de la organización, impactando los indicadores estratégicos de la empresa en todos sus niveles. Y aquí se ve un poquito la evolución. Cuando se llega a una orquestación total, tenemos realmente la capacidad de hacer una transformación tanto al interior como hacia nuestros clientes o usuarios que están en el segmento de mercado en el que nos desarrollamos.
¿ok? Y aquí con esto vemos cómo se cruza la observabilidad que veíamos en los contenidos anteriores, en la sesión anterior, porque seguimos hablando de que el factor común es el proceso de punta a punta de la estructura organizacional, de la cadena de valor, si es que todavía la manejamos de esa manera, de punta a punta de la organización. Y esto conlleva un comportamiento a través de sus datos. Entonces, la orquestación, al igual que la observabilidad, necesita conocer el comportamiento de los procesos de negocio. Necesitamos entender la capacidad tecnológica de la cual tenemos hoy en día y de la cual podemos echar mano para hacer automatización y reducir justamente el riesgo del factor humano a nivel de los hábitos y costumbres que tengamos al interior. Y por último, la crossfuncionalidad de la que tanto hablamos, pues es poder cruzar los intereses de las áreas o los stakeholders dentro de la organización con la capa del proceso transversal o del core business que está determinado dentro de nuestro proceso de negocio. Entonces, estos elementos son comunes y aquí es donde se cruza la capa de observabilidad con la capa de orquestación. El factor que hace diferente a la orquestación y que es el valor más importante es el cambio de mentalidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que pasar de una mentalidad fija, de una mentalidad estática a una mentalidad de crecimiento, tanto en el aspecto de procesos como de la cultura nacional, como de la propia gente. Entonces, la orquestación es una mecánica que si se implementa bien, ayuda a que por repetición se construyan nuevos hábitos y no tengamos que sufrir demasiado en el proceso de la desertación o de la detracción dentro de una nueva adopción tecnológica. En estructuras muy, muy grandes, lo que nosotros hemos visto pues, es que billete mata los errores, ¿no? Pero donde no hay billete o donde no hay mucho billete, debemos de ser muy asertivos en la ejecución de este tipo de modelos. Y no podemos tener una capa eh, compleja de funcionamiento de la empresa con una capa tradicional de gestión, porque entonces no embonan, no checa el audio con el video, o sea, el mensaje que se transmite es de agilidad, de innovación, de automatización, pero adentro estamos trabajando con los modelos tradicionales secuenciales y eso tarde que temprano va a ser insostenible, ¿ok? No hay humanware que lo aguante, vamos a decirlo así. Entonces, el valor de la orquestación realmente es este. Entonces, lo que nosotros tenemos al final del día que construir es un balance dinámico entre confiabilidad y agilidad, que es lo que muchas de las empresas nos piden, no por ser ágil me vayas a evitar la disponibilidad o me vayas a afectar la disponibilidad y la confiabilidad de mi operación. Y por el otro lado, tenemos que empezar a transformar la gestión tradicional hacia una orquestación de una manera práctica, pero sobre todo con el menor dolor posible para la operación interna. O sea, no hay un Big Bang en estos procesos. No podemos ser disruptivos porque estamos hablando sobre todo de gente, ¿no? Entonces, con este contexto, lo que nosotros tuvimos que crear fue un modelo que se alineara a nuestra forma de trabajar y cómo transicionar de una manera práctica y ágil hacia una adopción tecnológica digital, pero transformando también la mentalidad de la adopción de la tecnología. Y de esta manera construimos este modelo que es nuestra salsa secreta, por así decirlo, para construir orquestación. Hay una metodología que lo primero que tiene que desarrollarse es entender qué es lo que está pasando al interior, tanto a nivel cultural, a nivel tecnológico, a nivel de procesos, a nivel de mapa político, etcétera, etcétera. Luego hay una capa de alineación principalmente de voluntades para poder construir algo de manera colaborativa y finalmente crear un roadmap que permita una ejecución ágil en diferentes rutas de acción. Y posteriormente ya establecer un plan de ejecución ágil, iterativo, que nos permita crear quick wins o entregables de valor en corto plazo y que sobre las iteraciones vayamos generando esta ruta completa del resultado esperado. A diferencia de los modelos tradicionales de cascada o de los modelos secuenciales, que pues tenemos un plan de trabajo con 3, 6 meses o 2, 3 años y dependiendo lo que vayamos sufriendo, lo vamos ajustando. Aquí se trata de que el negocio o quien reciba el valor lo reciba en cortos periodos de tiempo. Y esto es básicamente una combinación entre una secuencia
de mejora de denim con la parte agile. Entonces, no inventamos el hilo negro, simplemente adaptamos y adoptamos diferentes mejores prácticas. Aquí abajo hay algunas de esas mejores prácticas que se usaron, tanto de teorías de orquestación como esta que les comenté, hasta tecnologías exponenciales, métodos de Lean Startup, el círculo dorado, el MIT, la teoría de la U. Hay muchos modelos que están aquí combinados en esta metodología para adaptarlos. Es una caja de herramientas bien interesante. Y finalmente, pues lo que tenemos es un modelo de ejecución que permite alinear las tres capas de la estructura organizacional, crear un engagement en el proceso, el famoso buy-in, ¿no? Cuando queremos hacer una adopción de un RP nuevo o de una tecnología nueva, ahora con este tema de la inteligencia artificial y los miedos que causa al interior, necesitamos tener el buy-in de las personas que van a llevar esto y que van a adoptar esto para que no haya fricción en el proceso. Entonces, esta metodología que se llama MOVE tiene un concepto que se llama modelo de gancho, que lo que hace es crear el buy-in desde el momento en el que se está codefiniendo el plan de implementación. ¿Ok? Entonces, para poder desarrollar la orquestación, lo que nosotros hemos encontrado es que hay 6, 7 pasos clave para poder desarrollar esto en un periodo no mayor a 3 meses. 3 meses es el periodo práctico en el que se desarrollan nuevos hábitos en el ser humano. Este tema de los 21 días, pues es una teoría que tiene que ver con el cambio de hábitos de fumar, donde las redes neuronales se reconstruyen a través de 21 días, se refuerzan a los otros 21 y se quedan fijas después de los últimos 21 días. Son 3 meses lo que hay que desarrollar para crear nuevos hábitos. Entonces, la automatización nos ayuda, la sistematización nos ayuda, la definición de procesos nos ayuda, pero la adopción de eso sigue dependiendo del factor humano y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, lo que hacemos es hacer un discovery inicial, donde tenemos el perfil de las expectativas, el cómo nos percibe el negocio, el perfil del equipo, los gaps de la madurez en los diferentes ámbitos o modelos o mejores prácticas, y con eso nos damos una idea pues de qué tamaño es el monstruo que hay que resolver, ¿no? Por el otro lado, utilizamos la misma metodología la usamos para observabilidad. Aquí hay otro cruce importante, donde tenemos que mapear el proceso y entender el proceso. Luego tenemos que trabajar con la capa de, permítanme tantito, no sé si están viendo flashazos en mi pantalla. Sí, perdón, no sé si ya es mi máquina o ya se emborrachó la máquina. Yo creí que estabas haciendo ojitos con la presentación. No, 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 creo que es algo está aquí haciendo raros la presentación. Perdón, perdón. Luego tenemos que identificar, al igual que en la observabilidad, las fuentes de datos, porque la data es una de los elementos más importantes en este tema de orquestación, porque todo lo hacemos ahora basado en datos. Debemos de tener un componente racional muy fuerte. Luego, ¿cómo creamos el buy-in dentro de la estructura para alinear los compromisos conscientes o lo que se llama el accountability, que es uno de los factores más críticos en la adopción de nuevas tecnologías o en poder liberar productos y servicios de una manera ágil, de una manera efectiva? Y esto lo tenemos que construir a través de una alineación para construir colaborativamente esos backlogs, esas formas de ejecución. Entonces, el buy-in es uno de los elementos más importantes, si no es que el que más, para poder después ejecutar las iniciativas de automatización, de mejoras, de cambios, de migración, de transformación dentro de la estructura. Aquí, obviamente, en el backlog, pues tenemos ya muchas herramientas. Esta es la capa tecnológica que les decía. En la automatización, nosotros vemos diferentes conceptos o diferentes niveles. Vemos la sistematización, la automatización, la robotización y ahora una palabra que yo me acabo de inventar, no existe esta seguramente, la inteligenización, que es la aplicación de la inteligencia artificial ahora a todo lo que se nos ocurre, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar en este Big Bang, en este efecto péndulo, donde eventualmente pues vamos a encontrar los pros y los cons de esto, pero pues hoy por hoy pues es un trend topic y una tendencia a la que le tenemos que entrar sí o sí, ¿no? Entonces dentro de la automatización vamos a ver mucho esto. Por el otro lado, después del que el buy-in se da, la estructura colaborativa permite construir modelos operativos transversales que normalmente no existe una metodología para hacerlo. Eso se tiene que construir ad hoc a la estructura interna
y construir el modelo transversal implica un compromiso de convicción de los actores, porque más allá de que la automatización esté hecha, más allá de que las interacciones estén hechas, hay factores humanos que definitivamente van a intervenir, ya sea en la resolución de problemas, en la mitigación o en la atención de las quejas que se puedan presentar. Al final del día, la complejidad de la tecnología no está 100% garantizada para la experiencia del usuario, pero da bastantes, ofrece muchas optimizaciones en el tema de costos, en el tema de despliegues, que es lo que estamos aprovechando. De tal manera que este modelo operativo colaborativo transversal, si no hay buy-in, no se puede construir y mucho menos se puede ejecutar en la práctica y mucho menos si hablamos de un periodo de 3 meses de adopción, pues es algo imposible de construir. Sin embargo, esas son las exigencias del negocio. Y por último, tener la forma de evidenciar el impacto, ¿no? Necesitamos crear visualizaciones o información que le dé una síntesis al negocio de cómo estamos impactando, beneficiando en tiempo real desde la observabilidad y con el apoyo de la orquestación al negocio. Entonces, este tipo de visualizaciones son muy acostumbradas en el área de Business Intelligence, la gente que da resultados al negocio, pero nosotros desde TI también lo podemos ofrecer, ¿no? No es ni tocar ni trastocar los terrenos del Business Intelligence ni de la analítica de negocio, simple y sencillamente es cómo complementamos y cómo evidenciamos el impacto que estamos teniendo. Entonces, la orquestación nos permite hacer todo eso. Y por último, la ejecución de las iniciativas. Cada uno de los aspectos que impactan al negocio, que es gente, tecnología, procesos, el valor esperado y el cambio de mentalidad o de comportamientos, es parte de ese backlog y se tiene que trabajar en paralelo. De tal manera que al tener este tipo de definición de iniciativas ya con el buy-in y con los responsables involucrados, el flujo o la forma en la que fluye su implementación es muy rápida, menos dolorosa, e inclusive optimiza costos y desde luego habilita al factor humano a que esté dispuesto a subir su nivel de madurez y compromiso. Entonces, estos son los beneficios generales de la orquestación y cómo se puede implementar desde un proyecto de transformación digital o de adopción de nuevas tecnologías. Entonces, para garantizar el valor de la transformación digital, necesitamos tener este balance dinámico. Este balance dinámico lo obtenemos a través de la orquestación y la observabilidad en su conjunto, y ahí es donde nosotros construimos justamente este concepto, que es lo que estamos posicionando en la mentalidad del mercado, que es el Digital Business Orchestration Service. Ya no es el Managed Service, ya no es la gestión de los servicios digitales, tiene que ser la orquestación de los servicios que apalancan la operación del negocio. Y hoy, pues la mayoría son digitales. De tal manera que los frameworks en los que tenemos que trabajar deben de ser frameworks transversales. Este es uno que fue el que nosotros diseñamos, pero así como el de nosotros hay varios, donde las capas operativas deben ser transversadas por una capa de inteligencia operativa, que es el famoso IOPS. Luego tenemos una oblea de cada una de las capas que ya existen en las áreas de negocio, hablando de temas de TI, alineado a servicios de TI, lo que prometía ISO 20000 de la famosa alineación de los servicios al negocio, luego el mapeo de los procesos de negocio y finalmente los indicadores del Balance Scorecard o del EBITDA, dependiendo los niveles de indicadores que cada empresa maneje. Este es un framework que de punta a punta y de up and down nos puede ayudar a impactar realmente el negocio a través de la automatización, teniendo los dos componentes que garantizan el valor. La observabilidad, por un lado, para estar viendo el Big Brother que decíamos, estar viendo todo en todo momento, y la orquestación que ayuda a ser proactivos a los equipos por convicción, con una inteligencia diferente, con un mindset diferente, pensando en el impacto que hay esa desviación en el negocio y no solamente en su tramo de control. Entonces, aquí rompemos los hilos, aquí se rompen todos estos esquemas de egocentrismo y nos vamos a un modelo alocéntrico, donde el principal objetivo es el impacto a los indicadores de negocio desde nuestra capacidad operativa, apoyados de la tecnología, de la automatización y de la gestión de los servicios y de los procesos. Este es un poquito el framework y en nuestro caso lo que hemos construido es un modelo basado en orquestación, no basado en gestión,
para eliminar la palabra managed, hacer orchestrated, orquestados, y ser proveedores de servicios orquestados, soportados por esta capacidad multidisciplinaria, y entonces construir este concepto de Digital Business Orchestration soportado en lo que ya tienen los negocios, la zona federada de datos, la zona federada de monitoreos, la capa tradicional de servicios operativos y una capa de orquestación intermedia que puede permitir, junto con la observabilidad, garantizar el valor de la transformación digital. Entonces, esto que hoy les comparto de la orquestación es algo que van a estar viendo más frecuentemente, tanto al nivel infraestructura, tecnología y sobre todo temas de tecnología de nube, que son muchos los orquestadores que hoy existen ya en el mercado, pero más allá que eso, la orquestación conlleva el proceso de transformar la mentalidad y la cultura operativa, principalmente operativa, de todo el equipo de TI y de los equipos de las áreas de negocio que utilizan la TI como una herramienta para lograr sus objetivos. Entonces, hoy el concepto de orquestación es algo más definido por nosotros que definido por la industria y es el mindset que queremos cambiar. Y aquí quisiera dejar esta última lámina como reflexión, y esto es un contenido que está en uno de los artículos que escribí para IT Master hace algunos años, que habla de cómo se debe entender el valor de algo, ¿no? En este caso, el valor de la transformación. Y esta es una fórmula de Víctor Coopers. Para quien conozca a Víctor, es un coach de mentalidad positiva, y él habla que el valor es una combinación, es una fórmula donde existe el conocimiento, la habilidad y la actitud, y él dice que el conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica. Entonces, la inteligencia artificial, que es uno de los trend topics que hoy estamos teniendo en todos lados para automatizar casi cualquier cosa y tener resultados en corto tiempo y eventualmente sustituir esta complejidad analítica de la información, es un hecho que va a cubrir las primeras dos variables, que es el conocimiento y la habilidad, ¿no? Estamos viendo cosas increíbles con aplicaciones específicas y próximamente con aplicaciones genéricas, pero lo que es una variable prácticamente insustituible, porque tiene que ver más con esta capacidad emocional, creativa, innovadora, es la A, que es la actitud, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros debemos aprovechar en este momento para elevar la madurez de los equipos y del talento humano de nuestras organizaciones a través del liderazgo de los CIO, de los directores de TI, apalancados de la habilitación y la automatización que la tecnología nos permite para construir nuevos equipos de trabajo, desarrollar talentos de valor diferenciado, porque eso es lo que va a ser realmente el atributo o el aporte de las áreas de TI de aquí en adelante. El día de mañana, así como en su momento fue la transformación digital, las áreas de marketing, las áreas de recursos humanos podrían estar implementando herramientas sin ton ni son, y tenían buenos resultados y al final del día hacían lo suyo. Pero ahora, si no están involucrados con un componente de innovación, con un componente de creatividad para explotar esas herramientas y proponer nuevos usos de esa tecnología, en 2, 3 años pues todo el mundo va a pasar como lo que eran los BPMs, ¿no? Los Business Process Management. Ya automatizamos todo y pues ya, ¿no? Ahora nada más a mantenerlo y tan tan. Y no se trata de que el ser humano o el talento tecnológico se convierta en un supervisor o en un cuidador de la inteligencia artificial. Tiene que ser al revés, ¿no? Entonces, este es un poquito lo que la orquestación nos puede ayudar a hacer. Y esta fórmula de valor, pues la dejo más que como una aplicación, como una reflexión. Pues esto es lo que hoy tengo para compartirles como segunda parte de la observabilidad y el futuro, yo creo, de lo que el CIO deberá de empezar a diseñar para los próximos 3, 5 años en esta nueva realidad que nos está tocando vivir. Pues abrimos ahora sí el micrófono para contrastar, comentar o retar esto que acabamos de presentar el día de hoy. Sí, claro, muchas gracias, Roger. La verdad es que siempre está súper interesante porque si te pones a ver, mucho de lo que comentaste también tiene que ver como con la vida, ¿no? Eso de es mucho lo que tú esperas, o sea, estás recibiendo lo que tú esperas, pero la expectativa ves tuya y no necesariamente el otro entiende qué es lo que está esperando, ¿no? Y Correcto. cómo cada vez tenemos que hacer mucho más construcción de valor, la verdad.
Sí, sí, sí. Por ahí habíamos, bueno, veía unas manitas levantadas, no sé si era nada más la tuya o Juan Carlos tenía una pregunta, pero sí, Mari, de hecho, mucho de lo que hemos visto en este concepto de orquestación que hemos nosotros experimentado junto con el IOPS, con la automatización de procesos para la operación de TI, antes de que se llamara observabilidad, pues el concepto era el monitoreo, el concepto era el análisis de vulnerabilidades, todas estas cosas que estaban enfocados en la tecnología. Y ahora la observabilidad pues tiene que ser multidisciplinaria, multitecnológica, aplicaciones, tecnología, procesos, infraestructura, etcétera. Pero del otro lado, pues está la expectativa. Bueno, sí, y a mí eso para qué me sirve, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo? Ya me digitalizaron todo, ya me automatizaron todo, ya tenemos e-commerce por todos lados, aplicaciones móviles, y ahora resulta que sí vendo un chorro, pero pues también tengo más quejas, más devoluciones, ya Riesgos no me da incluso. el ancho de banda, Ujú. riesgos, fraudes, y la operación de TI, pues pareciera ser que está cada vez más compactada, más mermada en ese sentido del factor humano. Entonces, aquí hay un reto importante que desarrollar. Y creemos que este concepto de orquestación que viene a transformar o evolucionar la gestión tradicional de los servicios, de los procesos, puede ayudar a que eso realmente suceda en el corto plazo y con menos drama, ¿no? Aquí el factor humano siempre es el factor más crítico de éxito dentro de cualquier cosa y cuando tú los invitas a ser parte de este proceso de transformación, y la gente se sube por convicción, las cosas se mueven completamente diferente. Y estoy hablando de gente interna, estoy hablando de proveedores, estoy hablando de líderes, inclusive algunos detractores que pudieran estar en contra de ciertas cosas, de automatizar, de adoptar. Todo eso se va rompiendo en el proceso. Y además estamos adoptando tecnología, pues si no de punta o la más disruptiva, sí estamos ayudando a reducir el gap o la brecha de innovación dentro de la misma empresa, ¿no? Y ahí es donde creo que también el liderazgo del CIO tiene mucho que aportar, la experiencia, pues para poder ser creativo en esos procesos y ayudarse de su equipo, desde luego, ¿no? Entonces, pues es un poquito esta otra parte más soft, ¿no? La observabilidad es mucho más la parte hard, la parte dura, la parte técnica, y esta parte de orquestación tiene un componente duro, pero está más enfocado a desarrollar las habilidades del aspecto humanware, del aspecto de procesos colaborativos, innovadores, multidisciplinarios, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que retar. Ya, Roger, Adelante, Charlie, por favor. muchas gracias. Muy, muy interesante toda tu plática. Y estaba pensando que muy, muy, muy de la mano con este tema está la coordinación y es parte fundamental, ¿no? Desde tu óptica, ¿cómo podemos o cómo podríamos desarrollar esas habilidades para coordinar múltiples componentes y servicios para trabajar de manera eficiente y sincronizada? Mira, hay dos approaches. Está el approach del modelo típico del Big Bang, donde te quieres comer todo de un solo paquete. Y eso implica pues un reto importante tanto de tiempo como de recursos financieros y humanos, ¿no? Nosotros, no en todos los casos, no todos somos Cemex, no todos somos Bimbo, no todos, ¿no? Pero lo que se está viendo ahorita es una combinación híbrida entre transversar por el proceso core del negocio y construir capacidades en ese proceso en específico, empezar por un proceso y lograr ese quick win en ese proceso importante. En ese proceso crítico vas a resolver o vas a adoptar la coordinación del 80% de lo que se necesita coordinar para tener el mayor impacto posible. Y el otro 20%, que son esos procesos no tan críticos, los vas a ir adoptando poco a poco. Entonces, volvemos a la misma regla famosa del 80-20. La forma de lograr la coordinación armónica es habilitando el proceso en paralelo con la tecnología y a la gente transversada por el cambio de comportamiento o de hábitos. Y eso es el gran diferenciador entre la gestión y la orquestación. Hay un componente de factor humano importante, relevante ahí, que pueden ser temas de inteligencia emocional, pueden ser temas de alineación, de accountability, etcétera, etcétera. Y afortunadamente tenemos una gran característica en el talento humano mexicano, que somos muy emocionales, ¿no? Entonces, si nos logras vender bien la idea y no nos la impones, vamos a fluir mejor
a que si llegáramos a una estructura japonesa, alemana, americana, donde pues ahí el proceso manda y pues todo lo demás fluye sin tener que estarlo chicoteando, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta de cómo funciona con nosotros en el ambiente latinoamericano, aún en siendo estructuras organizacionales robustas, muy institucionales, pues al final del día la gente pues sigue siendo pues la misma, la de aquí, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta para cómo coordinar tantas cosas en una sola ruta, ¿no? Y de la mejor manera posible en el menor tiempo posible, ¿no? Excelente, Roger. Muchísimas gracias. Y si me lo permiten, otro punto importante que se me viene a la mente en este tema de la orquestación es la seguridad, ¿no? También desde tu óptica, ¿qué consejos podrías darnos para amarrar bien este tema de la seguridad que hoy en día es tan importante, ¿no? Mira, cuando hablamos del tema de seguridad informática o ciberseguridad, uno de los rubros que más álgidos pone la misma gente es el tema de cumplimiento, ¿no? Hay una brecha importante entre lo que las estructuras de cumplimiento están documentadas como procesos, procedimientos, reglas, y otra, lo que realmente se ejecuta, ¿no? Entonces, esa brecha entre lo que se dice y lo que se hace se tiene que transformar justamente a través del ejemplo. Entonces, yo tuve la experiencia de participar en una iniciativa muy importante por ahí en un banco extranjero de una S de color rojo, y donde hablaban de crear influenciadores, ¿no? De comportamientos en cada una de las áreas. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, deben de estar claramente definidas las políticas de manera colaborativa y transversal entre las áreas de negocio. No viene solamente de una imposición de TI, aunque las normas lo estructuran y lo dicen, un ISO 27000 o las regulaciones que sean, Basileas o HIPAA o lo que sea, dependiendo del sector, deben estar definidas, pero ya la implementación debe estar negociada, cabildeada, por así decirlo, entre las diferentes áreas. Y luego poner esos influenciadores o esos implants que a través del ejemplo van a permear un nuevo hábito en la estructura. Y para eso pues, se necesita esta colaboración transversal. Entonces, en ese proyecto, que era un proyecto de implementación de cumplimiento, se tardaron prácticamente 3 meses en desarrollar a estos champions, a estos implants, y el proceso de adopción de la seguridad tardó solamente un año, cuando típicamente se estimaba de 3 a 5 años, ¿no? Y estamos hablando de un banco transnacional, ¿no? En las estructuras menos robustas se puede hacer exactamente lo mismo con la gran diferencia y la gran ventaja de que si tomamos a los líderes de las estructuras y ellos son los primeros que adoptan, y ahí es un gran reto, porque justamente ellos son los primeros que siempre se salen del huacal, ¿no? Cuando tenemos que implementar este tipo de riesgos, controles de riesgos, etcétera, etcétera, ellos mismos nos ayudan a promover. Entonces, uno es definición del proceso de acuerdo a nuestro cumplimiento regulatorio conforme nos implica la ley por el tipo de negocio. El otro es divulgarlo bien, comunicarlo. Y por último, es cómo hacer que a través del ejemplo la adopción permita construir estos nuevos hábitos y se vuelva un estilo de vida, un estilo de cultura dentro de la organización. Así es como funciona y en algún momento lo vivimos con uno de los directores también de una fábrica de leche que ya no está con nosotros, y también de esa manera es como nosotros lo hacemos, ¿no? Muchas gracias, mi Roy, querido Roger. Súper Roy, completo. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Hugo Mezcua. Oye, una Bueno, pregunta rápida. En este tema de orquestación, desde el punto de vista holístico, organizacional, ¿dónde tiene cabida, si es que la tiene, el tema de OCM, la parte de Organizational Change Management? ok, ¿Cómo lo relacionamos? mira, el OCM dentro de las estructuras empresariales, hay dos vertientes, ¿no? Hay dos tendencias, ¿no? Los que dicen que el change management, ¿no? Es un must to have dentro de cualquier proceso de cambio, transformación, etcétera, etcétera. Y hay otra tendencia que dice que el change management refuerza, perdón, el behavioral management, que esta es otra de las corrientes. Y esto viene cuando ganó Obama las elecciones. Muchas de las estructuras organizacionales grandes, es mucho más robustas transnacionales, cambiaron el concepto de change management a behavioral management, a la gestión del comportamiento y no a la gestión del cambio. Entonces,
Si nosotros queremos tener un impacto y una trascendencia sobre la estructura organizacional como cultura, deberíamos trabajar en el change management en la capa de ejecución y en el behavioral management en la capa estratégica. ¿Ok? En la capa de cultura. En la capa de cultura. La capa estratégica es behavior, es comportamiento, y la capa de ejecución, la capa de implementación es change, que son estas campañas de concientización, capacitación, marketing, mensajes, etcétera, etcétera. Pero eso refuerza el behavior, y el behavior tiene que ver con un tema de comportamientos representados por los líderes, por los influenciadores, por los líderes de opinión internos. Entonces, ahí hay toda una teoría en ese sentido también, que habla de las relaciones intersociales dentro de una organización. Hay inclusive todo un estudio analítico, hay aplicaciones que ya hablan de eso, de cómo se construyen las redes de dependencias sociales dentro de una organización, y eso es lo que hace que el comportamiento cambie. Si tú logras cambiar la estructura del relacionamiento social dentro de la empresa, puedes influir a que la tendencia de la cultura cambie, y eso va a reforzar el change management, ¿no? No al revés, ya está comprobado que el change management por sí solo no es suficiente para hacerlo en el tiempo, para hacerlo sustentable en el tiempo, ¿no? Listo, muchas gracias, Roger. No, no, al contrario. Pues básicamente, esta es una combinación de tecnología más procesos, más el tema de comportamientos, hábitos. La cultura al final del día es una mezcla de valores, principios y hábitos, ¿no? Si logramos influenciar eso, la tecnología que vayamos a tener hoy, mañana, pasado mañana, va a fluir, se va a adoptar y se va a explotar sobre todo en beneficio pues de todos, ¿no? De todos los interesados, tanto de la organización, de los grupos de interés internos, del cliente, del mercado al que estamos atacando, y desde luego en estos nuevos conceptos de impacto ambiental, social y de gobernanza. Cuando se hace por convicción, las cosas fluyen mucho mejor. Entonces, la tecnología nos puede ayudar a eso, pero debemos de tenerlo como parte del objetivo. La orquestación no es un fin, es un medio para lograr el propósito. Entonces hay que tener claro ese propósito, ¿no? Y nos ha tocado cosas Claro. súper raras. Adelante, Juan Carlos. Sí, Roger. Entonces, por ejemplo, puedo intuir que el flujo de trabajo juega un papel fundamental en la orquestación, ¿no? Sí, sí, Ya sabes, lo que involucra siempre múltiples etapas de proyectos y servicios, etc., 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 ¿no? ¿Qué nos puedes sí. platicar un poquito de esta parte del flujo de trabajo? Mira, si hablamos del flujo de trabajo en cuanto a tener, yo lo divido como en el modelo de Gartner, ¿no? Entre los proyectos de Grow, de Run y de Transformation. Y si eso debe de tener sus propias rutas, lo que necesitamos es encontrar los puntos de intersección en cada ruta que permita reforzar justamente la habilitación tanto del comportamiento como del reconocimiento de los logros, como de la mitigación de riesgos. Entonces, en el flujo de trabajo, si tú lo ves en operación, debe haber esos tres aspectos, ¿no? El reconocimiento, la estimulación y el acompañamiento, ¿no? Entonces, hoy por hoy está aceptado el fracaso, no los errores, está aceptado el fracaso en el sentido de que lo intentamos, no nos resultó, pero los errores se tienen que mitigar. Entonces, la vinculación entre una estrategia o una ruta de proyectos, una ruta de operación y una ruta de iniciativas de crecimiento deben estar perfectamente alineadas y comunicadas y en conocimiento, y ahí es donde el líder de cada uno de esos grupos, ¿no? Deben de estar bien preparados, bien capacitados sobre todo, y sobre todo muy convencidos, con mucha convicción, porque ellos son los que van a tener que estar influenciando esa parte. La automatización o las herramientas que van a automatizar el seguimiento, la vinculación, las interdependencias en cada uno de ellos, nos van a ayudar. Pero una vez que alguien o la inteligencia artificial nos arroja, "Hey, hay una desviación que va a impactar estos y estos elementos, ya sea del proyecto, de la operación o de la estrategia", alguien debe de tomar la decisión de qué hacer. Y ahí es donde están los líderes, como el CIO, el CMO, el director de innovación, el director de transformación digital, que ahora son muchos de los que participan en estos tomas de decisiones, y lo deben hacer de manera colaborativa, que ese es el gran reto,
¿no? Entonces, los flujos de trabajo siguen siendo a lo mejor líneas verticales o transversales, son matriciales, pero al momento de tener que tomar decisiones deben de ser colaborativas entre todos, más allá de evidenciar el impacto que pueda tener una toma de decisión, es para ponerse de acuerdo en cuál es la mejor decisión. Como decía el licenciado Chertorivsky, el exdirector de Bacardí, nos tienen aquí para tomar decisiones más que para dar resultados. El resultado es una consecuencia de la decisión, pero sí los flujos de trabajo definitivamente deben de tener estos tres elementos: la supervisión, el reconocimiento y el acompañamiento, ¿no? Gracias, mi querido Roger. Excelente, muy completa, como siempre, tus respuestas. Muchas gracias. No, pues eh, yo sé que hay poquitos el día de hoy aquí en Zoom porque ya todo el mundo está en YouTube, ya desde allá creo que no pueden preguntar, pero no sé si alguien quiera retar o contrastar este concepto que va más allá. Vuelvo a insistir, la orquestación tecnológica sí existe y está ahí, y creo que hay muchos foros donde se habla de la orquestación tecnológica, de la automatización de la nube, etcétera, etcétera, pero sí quiero dejar la semilla de que la orquestación va más allá que eso, y es algo que deberíamos estar preparándonos, si no es que ya ejecutándolo prácticamente. Entonces, no sé si alguien quiera compartir algo, tenga alguna otra duda. No quisiera robarles más tiempo del necesario. Ay, qué calladitos están hoy. Sí, ya están a las 8 de la noche y ya hay que ir a la meme. No, no. Roger, entonces podemos resumir que la orquestación es lo que acabas de comentar, que es tecnología, comportamientos y hábitos. Mira, la orquestación es una combinación de gente, tecnología y procesos, Ok, valor y comportamiento. ok. ¿Sí? En esos 5 elementos es en los que hay que trabajar dentro de una estructura organizacional para que la transformación digital realmente entregue el valor que se está esperando, y que nosotros como responsables de las áreas de tecnologías de información, ya sean como grupos o como líderes que responden a un stakeholder, tengamos los elementos completos. Si solamente trabajamos con gente, tecnología y procesos, nos vamos a quedar cortos. Ya no podemos dejar fuera el tema de la expectativa y mucho menos el tema del comportamiento humano, porque ya la mayor parte va a estar automatizada. Entonces, si las cosas no salen, pues ya no le vamos a echar la culpa a la inteligencia artificial, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuál es el factor crítico ahora para que las cosas sí jalen, ¿no? Pues es Sí, el factor humano que tiene que evolucionar, ¿no? claro, claro. Sí, yo siempre he considerado que el factor humano tiene mucho que ver con la transformación digital, porque la tecnología al fin y al cabo siempre ha estado ahí, pero Ujú. si el factor humano no la adopta, o Sí, sea, no hay esa transformación digital. Nosotros lo vivimos en el 2000 cuando digitalizamos noticieros. sí, Y ¿por qué digo que digitalizamos noticieros? Porque antes el flujo era de que salía un reportero a la calle con una cinta de video, regresaba con esa cinta y a esa cinta se le tenían que sacar 20 copias. sí, O sea, entonces, de aquí a que alguien podía ver el video que se había grabado, pues pasaba mucho tiempo. Cuando comenzamos a digitalizar, eh, vimos que mucha gente se rehusaba a adoptar esta nueva forma de trabajar. E incluso hubo gente que nos llevó a cortar fibras ópticas sí. o, o a El vandalizar boicot, los sí, equipos. claro, Ajá, claro, así claro. es. Sí, Sí, y de hecho yo te puedo poner ejemplos. Yo tuve la oportunidad también de trabajar con algunas televisoras grandes, eh, la automatización de la venta de spots de anuncios televisivos, por ejemplo, ¿no? sí, Entonces, ese tema pues era relevante, ¿no? Porque pues la parte manual llevaba muchas cosas ahí en medio, y cuando hablas de tiempo aire en horarios récord o en eventos récord, estás hablando de cientos de miles de pesos o millones, cientos de millones de pesos, ¿no? así es. Entonces, la automatización era sí o sí algo obligado, pero pues afectaba a muchos intereses, ¿no? Y lo mismo pasa con la automatización industrial, con el tema de IoT o el tema de OT, y lo mismo estamos viendo ahorita y lo vamos a ver muy fuerte en los próximos años, ahora con todo esto que venga del nearshoring. Las presiones de automatización para los proveedores de estas grandes empresas que vienen nos van a obligar a tomar decisiones mucho más disruptivas que lo que hicimos en la pandemia. Entonces, vas a enfrentarte con un tema de factor humano, de adopción y de madurez tecnológica, o sea, de habilidades que no estaban ni siquiera en el radar, ¿no? Entonces, va a ser un reto, ¿no? Entonces, Sí, cómo lo claro. vas a hacer y cómo lo vas a hacer rápido?
¿no? Los que ya se están preparando para eso, pues qué padre, ¿no? Ya, y tienen lana, y tienen recursos, y tienen gente, y tienen ahí un batallón afuera esperando, haciendo fila para la capa de recursos humanos, ¿no? Pero los que no, ¿no? Que es la mayor parte de las empresas mexicanas, cualquier empresa de entre 1,000 y 5,000 empleados, pues va a tener esos retos, ¿no? Así es, sí. Entonces, pues bueno, y no se diga pues las de menos de 1,000, ¿no? Sí, Pero, claro. pero creemos que este concepto de orquestación, teniendo en cuenta el factor humano y llevándolo a otro nivel a través del convencimiento, o sea, ellos mismos tienen que convencerse que tienen que subir su madurez, y si ellos están dispuestos a hacerlo, lo único que necesitan es el acompañamiento, necesitan las oportunidades. Y el que no, pues se va a bajar, ¿no? Y entonces lo podrá sustituir con algún elemento automatizado, pero quien sí se quede, pues tiene que crecer, ¿no? Entonces, este es un push al final del día antes de que llegue la otra pandemia, ¿no? Así es. Sí, muchas gracias. Gracias, Roger. No, 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 al contrario, pues esa es la experiencia que hoy quisimos compartir con ustedes, y que sepan que ya existe, y que pueden echar mano de esos elementos, y que la automatización, la inteligencia artificial, la sistematización, la debemos aprender a aprovechar de una manera diferente, ¿no? No es solamente para resolver tareas, sino es realmente para generar un valor diferenciado a través de la innovación y de la creatividad de nosotros como personas, ¿no? Sí, ChatGPT puede responder lo que quiera, pero si nosotros no le ponemos la pregunta adecuada, no va a servir de nada, ¿no? Y eso viene desde hace tiempo, ¿no? Cuando querías abrir una sucursal y le preguntabas a Watson dónde quería abrirla, en base a tus datos, pues te ponía una serie de opciones. Ahora pásala al comité y que deciden dónde, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Claro. Sí, así es. Gracias. No, no, al contrario. Pues Mari, yo de mi parte, no sé, no quisiera agobiar a nuestros asistentes, y gracias por el tiempo. Y ya en el evento, decía ellos, Latam, tendremos oportunidad de platicar más a los que les interese el tema. Sí, muchísimas gracias, Roger. Si no hay ninguna pregunta más de la audiencia, revisé YouTube y no traemos preguntas, entonces, si no hay ninguna pregunta más de la audiencia, te agradezco, Roger, como siempre, tus contribuciones, lo que nos aportas, y agradezco a todos que se hayan conectado, que estén con nosotros, y como siempre, pues compartiendo valor.